Buenas tardes, soy Elvia Díaz Moreno, hija de Jorge Díaz Serrano, manifestante de Frena. Soy una de las tantas que se subió en su carro último modelo, que es un Bocho 1996, y me manifesté en las calles y organicé gran parte de esta manifestación en mi ciudad. Quiero decirles que me presento con nombre y apellido para dar fe de que yo no perdí ningún privilegio. Y no me estoy manifestando porque perdí privilegios, sino que me estoy manifestando porque hay gente en este gobierno que la conozco, que sé personalmente quiénes son y cómo están manipulando a la gente que no está bien informada y cómo están abusando de ellos. Ellos los hacen creer que los ricos, así como yo no soy rica, yo trabajo diario para mantenerme. Fui rica, fui hija de un hombre extremadamente rico que no se hizo rico en México, se hizo rico perforando pozos de petróleo alrededor del mundo, en el Mar del Norte, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. Fue socio de gente muy importante, hizo muchísimos millones y millones de dólares. Para que más o menos se den una idea, era un hombre considerado tan rico como en aquel entonces como Slim ahora. Bueno, pues déjenme decirles que su amigo José López Portillo lo invitó a participar en el gobierno porque Luis Echeverría, en su mal gobierno, iba a tener que importar petróleo a México y ya López Portillo le pasó esa información cuando era candidato. Él, que era muy amigo de mi papá, le pidió apoyo y mi papá le dijo, no hombre, estamos sentados en un mar de petróleo. Nuestro país está lleno de petróleo. Nada más hay que sacarlo. Efectivamente lo sacó, empezó a sacarlo, empezó a hacer pues todos los estudios, instalaciones, etcétera, pero en 1981 hizo un viaje, consiguió créditos para el país, consiguió todo lo que necesario para perforar, etcétera, y le dijo a López Portillo, yo te ayudo con la única condición de que no me metan con los problemas políticos, porque yo no me quiero meter. Y así fue, encontró todo el oro negro que este país tenía. Y entonces empezó la guerra de la política contra el consentido de López Portillo, que era mi papá. En ese entonces, Miguel de la Madrid era el secretario de Programación y Presupuesto y estaba con el Salinas y bueno, todo ese equipo. Inventaron, mi papá se fue a hacer un estudio en el mundo y regresó y le dijo a López Portillo, tenemos que bajar el precio de petróleo porque ya no es un mundo de vendedores y compradores. Bajaron, el López Portillo le dio la autorización y lo bajó creo que $2. En ese momento se les ocurre al grupo de la Madrid que lo que tenían que hacer era tener una oreja cercana a López Portillo y contrataron a José Ramón López Portillo como subsecretario de Programación y Presupuesto y se volvió el orgullo del nepotismo de López Portillo. Bueno, pues este niño le dijo a su papá que se venía la Junta Norte Sur en Cancún y esto lo pueden ver en videos que hizo Enrique Krauss en YouTube, en Clio creo,
en el presidente apostador. Ahí están todos los datos. Y decidió que iba a pasar, le dijo, papá, vas a pasar a la historia como el traidor del tercer mundo, porque al bajar el precio del petróleo, estás traicionando a la OPEP. Que nosotros éramos los rivales de la OPEP y le íbamos a dar en la madre a la OPEP. Y México iba a vender petróleo y tenía ventas garantizadas por años y años a Japón, a Francia, a Alemania, a España. ¿Y qué creen? No, López Portillo dijo, no lo vamos a bajar porque yo no puedo pasar a la historia como un traidor al tercer mundo. Entonces, no solo no bajamos el precio, sino lo subimos. En ese momento mi papá renuncia y después se viene toda la locura que si López Portillo quería que mi papá fuera presidente y que si no, y que si sí, que... Bueno, el caso es que, para no hacerles cuento largo, se vino la debacle terrible de que se perdió el dinero de los contratos porque cancelaron los contratos que tenían con Pemex los países como Japón, Francia, etcétera, etcétera. Se devaluó el peso en un momento de un día para otro. López Portillo, para salvar eso, privatizó la banca. Fue la locura. A mi papá, en agradecimiento a haberlo mantenido durante muchos años, porque mi papá lo mantuvo cuando López Portillo no tenía dinero, vivía en una casa nuestra en Cuernavaca con su familia, donde escribió el libro aquel de Quetzalcóatl. Bueno, pues ese tipo se fue de México, lo dejó en la ruina y lo recibe Miguel de la Madrid como candidato presidente, y más bien estaba muerto porque quemó al país Miguel de la Madrid con sus políticas. La economía del país se fue al carajo. Bueno, a mi papá le quitaron todos los... se lo invitó Miguel de la Madrid, se fue de embajador a Rusia, lo mandó a Rusia López Portillo para que la Madrid no lo fastidiara, y la Madrid lo invitó a que se fuera y se hiciera senador por el estado de Sonora. Hace su campaña, gana. Para hacer esa campaña vendió nuestra casa de Acapulco. Ahí se fue la casa de Acapulco en la campaña, porque mi papá no robaba ahí. Mi papá fue una gente súper honesta. Bueno, pues lo acusaron de haber hecho un fraude y entonces le quitaron el fuero político que tenía como senador, y ahí se vino el infierno para nosotros. Lo metieron 5 años a la cárcel injustamente. Lo acusaban de una cosa y de otra y de otra. Ya para ese entonces, Bartlett, el que ahora es el director de la Comisión Federal de Electricidad, daba las órdenes, era el secretario de Gobernación. Entonces, inventaba acusaciones cada vez que mi papá demostraba su inocencia, y volvía a acusarlo, y así 5 años. En una de esas se les ocurre a Bartlett mandar a raptar a mi hermano para que lo acusaran de que mi papá le había dado órdenes de matar al periodista Buendía. Mi papá no lo podía haber matado porque ya estaba preso, entonces les ocurrió que mi hermano, Jorge, lo había matado. Se lo llevaron al campo militar número 1, donde lo torturaron durante 3 días. Un muchacho de 34 años, 33 años, que en su vida había matado ni una mosca, ¿verdad? Que era director de cine, que había ganado una nominación a un Oscar con un cortometraje, que había ganado un premio de cinematográfico en Checoslovaquia. Bueno, pues a ese muchacho lo torturaron, y a ese muchacho yo en enero tuve que ir
a recoger su cadáver porque como quedó tan mal de su cabeza, se suicidó 30 y tantos años después. Y malvivió esos 30 y tantos años porque vivió aterrado. Del dinero, bueno, todos los cuadros de mis papás, todas las casas de mis papás fueron embargadas, no las quitaron. Yo trabajo todos los días. No tengo envidia de nada, porque a mí el dinero nunca me hizo feliz. A mí el ayudar al prójimo es lo que me hace feliz. Y el ayudar al mexicano, al que le están viendo la cara de pendejos, Bartlett y López Obrador, y la Cuitláhuac, que esa, ¿cómo se llama? Citlali, o la Yulenco, esta vieja naca, y ver cómo han destrozado el país, por eso me voy a manifestar. Yo les deseo a todos que usen su cabeza, no la envidia, no el odio que este señor ha tratado de meter en todos los mexicanos. Es una tristeza, es una pena que México, el mexicano que es el buena onda, el mexicano que es el que mi casa es tu casa, el mexicano honesto, esté apabullado por estas nuevas políticas. Este señor Bartlett, déjenme decirles, tiene un hijo al que acusan ahora de todos estos cosas que está haciendo. Yo no sé si lo esté haciendo o no, porque yo lo conozco bien. Ese niño era amigo de mi hijo en el colegio. Una Navidad hace unos 20 años me pidió mi hijo permiso para invitar a un amigo a pasar Año Nuevo a mi casa en el mar. Y vino este muchacho y le dio meningitis estando en mi casa. Yo me podía haber hecho la de la vista gorda y podía haber hecho nada, darle una aspirinita. No, contraté un avión, llamé al médico, subí al médico y al avión y los mandé a México. El papá llegó en su avión privado porque era gobernador de Puebla en ese entonces, en un avión rojo, un jet, esos little jet rojo. Y bueno, a ustedes les dio las gracias, a ustedes les pagó la ambulancia aérea, a ustedes les pagó algo, a ustedes les habló para decirle, oigan, muchas gracias. No, yo le salvé la vida a su hijo. Lo mandé al hospital inglés, en avión privado, con médico privado. A mí nunca me dijo, señora, gracias. Nada, al contrario, me agredió. En la graduación de nuestros hijos, no fue para decir buenas tardes. Y estaba ahí mi padre, al cual el señor tuvo el mal tino de meter a la cárcel. Bueno, pues yo les ruego, usen su cabeza, no el odio. Gracias.